A ver, voy a partir inicialmente como con una meditación que es, básicamente ahora partimos este taller entonces y la idea es ponernos en presencia del Señor a partir de esta meditación del padre Henry Nouwen, no sé si lo saben, o sea, si lo conocen. Justo ayer me apareció del libro y dije, bueno, creo que tiene su significado. ¿Ya? Entonces les leo. La vida me ha llevado a la convicción interior de que las palabras "tú eres mi amado" revelan la verdad más íntima al ser humano. Hay una voz, la voz que habla desde arriba y en nuestro interior y que dice como en un murmullo o de forma arrebatada: "Tú eres mi amado, en ti me complazco". No es fácil escucharla en un mundo lleno de voces que gritan: "No eres atractivo, eres una nada", mientras no seas capaz de demostrar lo contrario. Estas voces negativas son tan fuertes y constantes que es fácil darles crédito. Es la trampa de la autoinfravaloración. Al cabo de muchos años he podido constatar que la trampa más peligrosa en nuestra vida no es el éxito, ni la popularidad o el poder, sino el autodesprecio. Cuando hemos llegado a creer en las voces que nos dicen que somos despreciables e indignos de ser amados, a continuación el éxito, la popularidad y el poder son percibidos fácilmente como soluciones atractivas. La verdadera trampa es la del autodesprecio. Me sorprendo constantemente al comprobar con qué facilidad caigo en esa tentación. En vez de enfrentarme con sentido crítico a las circunstancias o intentar comprender mis propias limitaciones y las de los demás, tiendo a culpabilizarme, y no de lo que he hecho, sino de lo que soy. La cara sombría de mi ser me dice: no soy bueno, merezco que me dejen de lado, que me olviden, que me rechacen y me abandonen. Espero que puedas de alguna manera identificar en ti mismo esta tentación de autodesprecio, ya se manifieste en formas de arrogancia o de autoinfravaloración. El autodesprecio está considerado como una manifestación neurótica de inseguridad personal, la de no sentirse realmente bienvenido a la existencia como persona. El autodesprecio es el enemigo mayor de la vida espiritual, porque está en contradicción con la voz sagrada que nos llama el amado. Hablo de todo esto de una forma tan directa y sencilla, porque aunque mi experiencia de ser amado nunca ha estado ausente por completo en mi vida, tampoco nunca ha llegado a ser en mí la verdad fundamental. Doy vueltas alrededor de ella, haciendo círculos con un radio más o menos amplio, y siempre a la búsqueda de algo o de alguien que me convenza de mi condición de amado. Es como si tratara de no oír la voz que me habla desde lo más profundo de mi ser. Tú eres mi amado, en ti me complazco. Esta voz ha estado siempre presente, pero parece que me era mucho más urgente oír otras voces más fuertes que me decían: demuestra que eres algo que vale la pena, haz algo importante y luego te ganarás el amor que deseas. Es cierto que somos amados, pero tenemos que convertirnos interiormente en amados. Es cierto que somos hijos de Dios, pero tenemos que llegar a vivirlo interiormente. Bueno, un poquitito larga, pero creo que es muy atingente a lo que es el tema que vamos a hablar hoy día sobre la valoración y la culpa. Aquí partimos con la presentación entonces como diálogo con la culpa. ¿Ya? Pues estoy...
Perdónenme un segundo, pero... Ahí. Ya. Y aquí voy a bajar ahí. Entonces, en la agenda vamos a ver primero las definiciones, después vamos a hacer un trabajo sobre culpas personales. Este es un taller el que vamos a hacer hoy día, ya. Todo es un taller. Después el trabajo grupal. Después vamos a trabajar un poquitito en común y las conclusiones. Cada uno va a trabajar con su, o sea, es un taller personal. Vamos a compartir un poquito rato nomás, pero cada uno va a lograr como una intimidad consigo mismo para ir abordando el tema de cómo nosotros manejamos la culpa. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, en mi biografía, ¿cuál ha sido la situación en que me he sentido más culpable? Más culpable. ¿Ya? Hago un barrido en mi vida y la pongo. Si me he sentido bien culpable, lo más probable es que me acuerde. ¿Ya? Y la otra pregunta es, ¿hay en este momento una culpa de la cual no me he podido liberar aún? Hay algo que yo siento que me persigue un poco, algo que no he podido resolver. ¿Ya? Y partimos. Bueno, algo pasa que no están resultando las secuencias. Aquí ya definimos culpa, entonces esto es la definición de acuerdo a la Real Academia Española. Y está bien importante darse cuenta, hay dos cosas que diferenciar. Una es la culpa, que tiene que ver con un hecho, un evento, y otra cosa es el sentimiento de culpa. Y ahora vamos a hacer esa separación de las dos cosas. ¿Ya? Entonces la definición de culpa tiene que ver con la excepción psicológica, es la que nosotros vamos a ver, que como decíamos, es por algo que yo hice o que dejé de hacer, ¿ya? Que me provoca un sentimiento de que yo guardaría una responsabilidad hacia un otro por un daño que he causado, ¿ya? Después, lo que les decía, esa es la culpa. Ahora, ¿qué es el sentimiento de culpa? La psicología se encarga del sentimiento de culpa, porque lo otro que estábamos viendo antes también tenía más que ver abajo la excepción que es jurídica, ¿ya? Pero la nuestra es la psicológica, la que vamos a trabajar acá. Entonces, ¿cómo nosotros vivenciamos el sentimiento de culpa? Es como un malestar que vuelve y que vuelve. Y en este malestar se ve un poco como nuestra naturaleza de dimensiones, porque básicamente se nos viene un pensamiento, se nos vienen emociones y sentimientos que son displacenteros, por eso sabemos que es culpa, ¿no es cierto? Y están dentro del rango de la tristeza, de la angustia, de la soledad, a veces nos sentimos aislados, en deuda. Después tenemos otro que es la impotencia y básicamente el remordimiento. El remordimiento porque hay algo que hicimos que está mal, que causó daño, ¿no es cierto? Y también ocurren, y es donde en general nos quedamos entrampados en este sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa bueno, ahora lo vamos a ver, pero es que el cuidado, y por lo cual leí lo primero de Henry Nowen, tenía que ver con este tema del autorreproche, a veces el autodesprecio, el, el sentirme esta cosa de desilusión de mí mismo por haber hecho o dejado de hacer algo que me es, que de lo cual me siento culpable, siento una deuda hacia alguien, algo que yo no lo quería. Ahora, ¿cuáles son los componentes del sentimiento de culpa? Primero, tiene que haber un evento, algo, una acción, algo tiene que pasar. Ahora, es importante ver que esto puede ser o real o imaginario, puede ser una fantasía, porque yo puede que sienta hasta un sentimiento de culpa por algo que me estoy imaginando y es futuro. ¿Ya? Porque para que veamos que la culpa realmente es muy amplio el concepto, ¿me entiende? Para ir ordenando.
Y en general tiene que ver con algo del pasado, ¿ya? En lo cual yo siento que guardo este sentimiento de responsabilidad no cumplida. Después lo otro que es súper importante es que yo me hago un juicio. El otro tema súper importante en el sentimiento de culpa es que la culpa es yo conmigo, ¿ya? No es, en este momento no es lo legal de que hay un veredicto sobre mí. Mis sentimientos de culpa son yo conmigo, ¿ya? Entonces yo me hago un autojuicio de acuerdo a una percepción de algo que ocurrió y la valoración que yo hago de eso que sucedió. Y queda eso un veredicto. Ahora, el sentimiento de culpa, ¿qué es lo que hace? Autocondena. Me dice, soy culpable por esos sentimientos de culpa, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Me vienen estas emociones, ¿no es cierto? Que entre ellas es remordimientos. Y el remordimiento tiene el problema que me deja bastante en el pasado. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué ganas que no hubiera sucedido? Si yo hubiera, ¿ya? Esa es la parte que tiene el sentimiento de culpa, que es muy complicada, ¿ya? Ahora, la culpa tiene muy mala prensa, sobre todo ahora. Me puse a ver libros y fuera la culpa está mal, pero la verdad es que tenemos que ver que la culpa sana es muy adaptativa y es lo que nos permite tener una buena vida compartida con otros, ¿ya? Esto que hemos hablado como de la casa común, del cuidado mutuo, se da con estas vivencias de sentimientos de culpa sano. ¿En que qué ocurre? Uno, la culpa que yo siento es justificada, existe un motivo real y básicamente hay un daño que fue hecho a un otro, ¿ya? Otra de las características es que si yo siento esta culpa, habla de esta empatía, de saber que yo he transgredido un límite en la convivencia, ¿ya? Y lo he transgredido de acuerdo a lo que vamos a hablar ahora después, de las normas de cómo nosotros ordenamos nuestra vida, ¿ya? Y lo otro que es tremendamente relevante, que tiene que ver con la relación que tengo yo conmigo. ¿Se acuerda que siempre hemos dicho que nosotros somos personas relacionales como ontológicamente? Nos relacionamos con nosotros, nos relacionamos con otros, con la naturaleza, con Dios, ¿ya? Entonces, propio nuestro es la relación. Pero la relación con nosotros mismos es sumamente importante para poder vincularnos con el resto. Y la culpa sana tiene una mirada de mí que evalúa los errores que uno comete con tolerancia y flexibilidad. Y aquí es donde después vamos a ver más adelante qué pasa con cuando la culpa no es sana, ¿ya? Cuando es sana existe la humildad para decir, bueno, es humano cometer errores, ¿ya? Y por más que queramos o no, seguiremos equivocándonos más adelante, muy a nuestro pesar, pero nos hemos equivocado y nos hemos sentido culpables, pero a lo largo de nuestra vida nos va a seguir sucediendo. Si tenemos un trato con nosotros muy culposo, en que sentimos que lo hacemos mal, que nunca damos la talla, básicamente no vamos creciendo ni fortaleciendo los vínculos con las otras personas. Y yo voy, como decía Henry Nouwen, entrando a este tema como del autodesprecio, ¿ya? Que es muy importante. Entonces, es bien importante darse cuenta de que cuando pasa esto, cuando la culpa es sana, hay una apertura a decir, me equivoqué, otra vez lo voy a hacer distinto. O estoy abierto a ver qué hice mal y cómo puedo reparar o saldar esta deuda que contraje con a quien le causé daño, ¿no es cierto? Entonces, lo relevante de la culpa para que sea sana es sentir que la relación conmigo es benevolente. Como decíamos, ¿no es cierto?, que estaba este evento y estaba este autojuicio. Bueno, este autojuicio es benevolente.
la percepción y la valoración que hago de la situación y de mí habla de un cuidado hacia mi persona y un respeto, ¿ya? Una autoestima hacia mí de saber de que el error que yo he cometido no es que yo sea malo, sino que cometí un error. No confundir una conducta con quien yo soy, con mi esencia, ¿ya? Ahora también, para irnos adentrando dentro del tema de las culpas, la culpa versus la disculpa, ¿ya? Este es un tema que Lewis, Clive Staples Lewis, dice que es muy importante que nos demos cuenta. ¿Qué nos pasa de repente a nosotros? Que alguien nos dice, perdón, ay, sabes, yo sé que tú me habías invitado, por decir, yo sé que tú me habías invitado a comer a tu casa, pero sabes que tuve un problema, no sé, en el auto, o sabes que me sentí resfriada y no pude ir, ¿ya? O perdón, hay varios tipos de cosas, o perdón, sí, yo sé que estuvo mal, pero bueno, todos lo hacen, ¿ya? Entonces, en este tipo de situaciones tenemos que darnos cuenta de que a veces no decimos que estamos pidiendo perdón, pero no estamos pidiendo perdón, estamos dando una excusa, ¿ya? Y esa excusa lo que hace es que nos disculpa, ¿ya? Por eso la palabra. Entonces, creemos, esto es como un mecanismo más bien inconsciente, por eso lo tenemos que meditar. Creemos estar arrepentidos y estamos pidiendo que nos perdonen. Perdona, oye, sí, oye, perdona, llegué atrasada, oye, perdona, yo quedé traer este trabajo, ¿ya? Pero, y básicamente es como diciendo, yo no puedo evitar el no cumplir, ¿ya? Y en eso nosotros nos tenemos que chequear cómo estamos. Y ahí se dice entonces, la excusa que nos damos nos protege, entonces al final no estamos pidiendo perdón. Y ahí entonces Luis dice, con una excusa perfecta no necesitamos perdón. Entonces a veces, y él elabora bastante en el tema religioso, nuestra relación con Dios. Si cuando en nuestro diálogo íntimo realmente le estamos pidiendo perdón o decimos, mira, pucha, esto ya, pero él acota eso y yo por lo menos no lo había visto en otro lugar, lo encontré en mucha profundidad para ayudarnos a comprender mejor a nosotros. El tema acá es no buscar considerarnos que somos malas personas, como digo, sino que ver cómo nos estamos relacionando con nosotros y con otros. Y darnos cuenta para hacerlo mejor. Como hemos visto, la idea es irnos acercando hacia aquello que es más valioso, que hace más valiosa nuestra vida y la vida con quien nosotros compartimos. Entonces, la culpa y la conciencia moral, ¿cómo van relacionadas? Voy a ir más rápido ya. La conciencia moral es como el fundamento desde el cual yo digo lo que es correcto o incorrecto, ¿ya? ¿Y en qué se basa la conciencia moral? Son las costumbres, las normas, los valores que uno ha recibido desde su casa, desde la más tierna infancia en la familia, después las amistades, después donde uno estudió, y básicamente cómo se vive la experiencia religiosa, la que la persona se ha asumido desde que es chica. Es cómo es el mundo, ¿ya? Esas son las reglas, las normas, y básicamente la evaluación que nosotros hagamos de lo que pensamos, de lo que hemos actuado, de estos eventos, va a tener que ver con los límites que nos da esta conciencia moral, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de transitar desde la culpa a tomar la responsabilidad sobre estos hechos, ¿ya? La culpa genera este sentimiento que me deja a mí, en la culpa hay una pérdida, ¿ya? Hay una herida, porque hay una pérdida de relación con la otra persona, con la cual yo me siento culpable, pero también hay una pérdida de relación conmigo, porque yo como que me desreconozco, siento que eso no es propio de mí, o yo no quisiera que fuese propio de mí,
¿ya? Entonces, el transitar de la culpa a la responsabilidad tiene esto que vimos antes, que con una autocrítica benevolente, con una mirada de mí, de que me he equivocado y me voy a seguir equivocando, pero la relevancia es darme cuenta de que está en mí el hacerme cargo de la situación, ¿ya? Entonces, esto les pido a ustedes como si hay una culpa que se ha extendido en el tiempo, ver cómo yo me he apañado, digamos, ¿ya? Cómo yo voy a mi auxilio cuando tengo estos sentimientos que pueden ser desgarradores, ¿ya? En la culpa. Y aquí voy a volver a algo que hemos hablado otras veces, que es cuál es el elemento que hace posible verdaderamente el cambio, ¿ya? Cuando yo estoy muchas veces en la culpa o estoy en la pena, ¿ya? O estoy en el duelo, me baja esta sensación, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tuve que hacer esto? ¿Por qué dejé de ser esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Y qué pasa ahí? ¿No es cierto? Lo que yo estoy haciendo, me estoy victimizando. Yo estoy partiendo de un problema y le pregunto al mundo o a Dios, a la naturaleza, a quien yo crea que verdaderamente pone el orden en la vida, y quiero que me responda. ¿Y qué me pasa? ¿Qué viene activo? ¿Ya? Entonces, no va a pasar mucho. Yo puedo permanecer en esa culpa cerrada porque me mantengo víctima, porque me ha pasado algo que es doloroso, o porque yo soy responsable y culpable de algo que es doloroso. Entonces, el giro existencial es comprender de que existe una realidad, aceptar de que yo he hecho algo o alguien hizo algo, de que es complicado, de que es duro, pero me oriento a qué de valor puede salir en esta situación que es muy dolorosa. Cuando estamos hablando de culpa, podemos pensar que hay culpas distintas y pueden ser muy graves, y pueden ser culpas que son irreparables, ya pueden haber accidentes, pueden haber muertes, pueden haber, en fin, estamos hablando de culpabilidad en un rango muy importante, y hay muchas veces culpas que uno guarda y que no, definitivamente el tiempo no se puede echar para atrás. ¿Ya? Existe la añoranza de, y si yo hubiera, y si todo eso va en como el por qué a mí, es como quedarme en el pasado, es como que es el no aceptar lo que ocurrió. Esta segunda postura es ya, esto es, no me gusta, es difícil, pero bueno, ¿qué de bueno puede salir de esto? ¿Qué de valor hago yo con esto que ocurrió? ¿Y qué pasa con eso? Me enfoco entonces en lo que es la acción. Yo puedo hacer algo para salir de este sentimiento y de esta experiencia que estoy viviendo, que es bien desgarradora. Logro ese coraje. Yo sé que yo tengo recursos y si veo que es valioso, me puedo dirigir a eso. Entonces aquí lo más importante tiene que ver en la actitud que yo tomo frente a la vida en general, pero aquí podríamos llamar frente a las situaciones en que me veo envuelta en una culpa, en un pecado, en fin, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los valores vivenciados, o sea, los valores que a mí me surgen, ¿ya? Desde mi esencia espiritual, desde mi persona, desde la conciencia moral también que yo traigo, los que yo vivo, digo, por estos me los voy a jugar, por esta relación con mi familia, por esta relación no sé, con mi grupo familiar, de trabajo. Yo por esto voy a hacerme cargo de lo que tengo que hacer haciéndome responsable. ¿Ya? Entonces, ahora lo que quiero que hagamos es transitar un poco, ustedes que tomen sus culpas, ¿ya? Y aquí les voy a ir presentando como un itinerario de
cómo ir entrando a sí mismo, ¿ya? Desde esta autocrítica benevolente y vencer ciertas, como decía Nowen antes, que a veces lo que nos deja entrampados en la culpa tiene que ver con cómo esto me pasa a mí, o yo no me respeto, cómo pude hacer esto, no valgo nada, o bien hay una arrogancia o una soberbia que dice, pero ¿cómo me pudo a mí pasar algo así? ¿Ya? Entonces esas son como las dos trampas que hay, como de autodesprecio o de arrogancia. Pero, pero la postura que sí nos lleva a poder realmente elaborar esta culpa es la de la humildad, ¿no es cierto? Esta visión benevolente en que dice, como decía para quien tiene fe, ¿no es cierto? No todas las personas que nosotros acompañamos a veces tienen fe, pero quien tiene fe dice, bueno, tú eres mi amado, ¿no es cierto? Tú eres mi hijo bien amado y quien tengo puesta toda mi confianza, soy una persona amada, la cual es querida y Dios tiene fe en mí, independiente de los errores que yo cometa. Eso es para quien tiene fe. Y para quien no tiene fe, también dice, bueno, una cosa es un hecho y una equivocación y otra es mi persona. ¿Ya? Mi autoestima no se basa solo en las cosas que yo hago, sino también en lo que yo soy, en mi esencia y en mi capacidad de hacer cosas buenas. Y si me he equivocado, puedo hacer otras que de verdad van a ser un aporte y un apoyo. ¿Ya? Salgo de ese hoyo de no merecimiento, ¿ya? O de incredulidad de que yo pueda hacer algo que es considerado tan grave, ¿ya? Entonces, lo primero tiene que ver con el detenerse, ¿ya? Es hacerse un tiempo, generar este espacio interior y relacionarse consigo mismo y como contenerse, ¿ya? Tomarse cariñosamente como en brazo y decir, ya, a ver, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué objetivamente ocurrió? Por lo cual yo me siento culpable. ¿Saben qué? El tiempo genera como distorsiones. Uno cada vez que cuenta algo que pasó, algo uno le mete la cosecha o algo se olvida. Entonces hay que tratar de ser bastante como fotográfico, objetivo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde está el daño? ¿Hay un daño real? Acuérdense que la culpa puede ser de algo también que es imaginario. Entonces, ¿hay realmente un daño en otro? ¿A quién es el daño? ¿Y cuáles son las consecuencias de este daño? Y esto a veces puede tomar su buen rato. Ahora lo vamos viendo más o menos rápido, pero ojalá ustedes, en lo que están viendo cada uno de sus problemas y situaciones de culpa, esto tiene que ver con estar en lo objetivo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Ya? Y después es atreverme a incursionar en los sentimientos que me vienen con eso. El tema de la culpa es que los sentimientos son dolorosos, ¿ya? Entonces hay que sostener este dolor. El equivocarse, el causar un daño, y quizás un daño a alguien que uno ha querido, ¿ya? Piensen que aquí también están en las culpas, están las traiciones, ¿ya? Están rupturas, están separaciones, pensemos por ejemplo en temas de pareja o con hijos o padres, ¿ya? Hay tanto problema de esta naturaleza que puede pasar, pasa a veces cuando muere un familiar, qué pasa con las personas que quedan, qué se ha dicho, qué no se ha dicho, en fin, ahí vienen muchos problemas y la culpa es donde se siente generalmente más fuerte, ¿ya? Entonces tiene que ver con sostener el dolor. Y al sostenerlo, darse cuenta, ¿qué es lo que más me inquieta? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me vuelve y me vuelve? ¿Dónde está el desasosiego? ¿Ya?
Y después entonces yo voy a tener como un abanico de los sentimientos, las emociones, el, el peso de alguna manera que me significa esto a mí y en referencia a un otro. Como les digo, cuando uno siente una culpa, uno siente que ha transgredido. ¿Se acuerda cuando estábamos viendo esto de la conciencia? Uno siente que ha transgredido una norma o una lealtad, ¿ya? Entonces, no es grato. Y también acá hay otra cosa que es importante, es que los sentimientos, nos encantaría que todo fuera simple, pero no es simple. Entonces, en general, cuando se generan la culpa también puede estar mezclada con resentimiento. Por ejemplo, imaginarse en un tema, digamos, no sé, de separación o de, por ejemplo, infidelidad. Quizás la culpa la tiene alguien, pero quizás ese alguien está con resentimiento porque antes había habido un abandono. A todos yo creo que de repente se les va a hacer alguna situación que han escuchado. O sea, generalmente alguien de repente llega y dice o actúa, tiene una conducta de algo que termina sintiéndose muy culpable, pero todo esto partió de un resentimiento por no sentirse visto, no sentirse querido, no sentirse apreciado. ¿Ya? Entonces, hace todo muy difícil. Entonces hay que ver, al abrir estos sentimientos, comprender la complejidad, no minimizar, comprender qué hubo antes de la culpa, si es un hecho aislado o no. Por eso después pasamos al comprender. Logro comprenderme, me siento más cerca de mí al ver esto, me pongo en el lugar de los otros, hacia quien yo me siento culpable, pero ¿cómo fue esto para ellos? ¿Ya? ¿Cómo les habrá llegado eso que yo dije, que yo hice? ¿Coincidirá la versión de ellos de la mía? ¿De aquellos que son víctimas? Como digo, cuando uno tiene culpa, uno también es víctima. Lo que pasa es que el daño quizás se lo causó a otro, pero también uno se ha causado daño a uno. Y eso es lo que es una de las cosas más importantes que yo creo que es relevante que queden acá, que no son evidentes. Cuando yo falto a un otro, me faltaba a mí, a quien yo soy y quien yo quiero ser. ¿Ya? Y por eso viene este tema aquí de comprender, y luego viene esto de mirarme como con autocompasión. ¿Qué es lo que más me duele, me pesa de mi actuar? ¿Ya? ¿Cuán consciente era entonces de las consecuencias de lo que dije? Fue un arrebato, fui negligente, lo hice de mala fe, lo puede haber hecho de mala fe. ¿Ya? Puede ser una reactividad, pero realmente dije y hice algo complicado. ¿Cuál yo evidencio que es mi culpa real? ¿Ya? ¿Cuál considero ahora hubiera sido el actuar que realmente tiene que ver conmigo, que yo siento que es propio de mí, uno del cual yo no me hubiera arrepentido, uno del cual no me sentiría ahora en deuda? ¿Qué creo que era lo que más tiene que ver con mi ser esencial, mi ser más profundo? Y esto es bueno a veces en estos, hasta escribirlo, porque es poner afuera algo de lo cual me persigue. ¿Ya? Me lo quiero liberar, pero no he podido. Tengo que hacer este proceso para poderlo lograr. ¿Ya? Y entonces seguimos con esto y viene ahora el tener conciencia del daño del otro. ¿Ya? Y así pensando, ¿qué podría minorar el daño y brindarme un poco de alivio? Porque yo estoy como conmigo y tengo mucho dolor, tengo mucha pena. Y siento, y así quiero aliviarme yo, pero por sobre todo llevarle al otro, al que sé que le he causado un daño y que he roto una relación de alguna manera,
de poderme poner. ¿Quién es esa persona para mí? ¿Qué relación nos une a quien le causé el daño? Hay aspectos que aún no siento resuelto, hay cosas que todavía no comprendo, hay algo que me entrampa para poder dar pasos hacia adelante cuando estoy dándome cuenta del daño que he hecho. Aquí está el tema de salir de las disculpas y aprender a vivir con mis errores. También cuando tomo conciencia del daño, ahí yo veo, bueno, me he estado dando excusas. Estoy diciendo que el otro, como les decía estas cosas cuando dicen, ya yo he hecho algo bien malo, pero bueno, pero todos lo hacen, po. ¿Ya? Entonces, nada, entonces culpa, bueno, ya. Yo conmigo. A nada, esto no es un juicio con un otro, es yo conmigo. ¿Ya? Y aquí entonces viene el arrepentimiento. Si de repente yo me doy cuenta, oye, en realidad me estaba dando muchas excusas, pero no, esto estuvo mal y no lo debiera haber hecho. Entonces aquí delimito quién estuvo bien. ¿Ya? De nuevo, ¿qué es lo que más me duele de ello? Porque desde ahí voy a tener las respuestas. No es para ser así, es para dar cuenta la esencia, dónde está el daño que le he hecho al otro o siento, por ejemplo, que me pesa mucho una desilusión de mí misma. ¿Ya? Y ahí me doy cuenta que estoy centrado en mí, en mi ego, cómo yo soy capaz de hacer eso. Y que otra gente vea que yo he hecho eso. Más que ver, bueno, pero qué implicancia tiene lo que yo hice para un otro, relacionalmente. ¿Ya? Y ahí yo me voy conociendo, porque de ahí puedo ir tejiendo y caminando hacia la versión de mí que yo quiero ser, que yo elijo ser. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la certeza de lo que sucedió y asumo la responsabilidad. Y aquí entonces viene este giro existencial en el cual empiezo a sentir un poco de sanación porque digo, yo voy a hacer algo, ¿ya? Decido abandonar la culpa y hacerme cargo. Y por eso aquí hay como una conciliación. Yo me reconcilio conmigo y siento que voy camino a conciliarme con la otra persona. De ahí viene la toma de decisión, desde mi fundamento, desde qué quiero hacer y logro este compromiso de hacer una acción o reparación. Y bueno, la última fase entonces es el actuar, ¿ya? Y ahí lleva el materializar. Ahora, aquí básicamente entramos y se nos mezcla el tema con lo que es el perdón, ¿no es cierto? Entonces ya nos entramos de nuevo, va muy mezclado esto, por eso el tema de la culpa, el duelo por la pérdida y el perdón, el darse el perdón a sí mismo, el pedir el perdón a otro, van uno junto al otro. ¿Ya? Entonces ahora viene el trabajo en grupo de que les querría preguntar cómo... Después nos quedan 2 slides que tienen que ver de síntesis, pero quisiera ver, Bernardita. Acá estoy. ¿Ya? ¿Qué serían? Con 20 minutos que ustedes estuvieran conversando, de a 3 integrantes que se van a presentar si es que no se conocen, y les pido ver un poco, de acuerdo a todo esto que estuvimos meditando, ¿dónde ustedes creen, por lo menos en estas situaciones que vieron, dónde tienden a entramparse? Si la culpa es algo que les es familiar a ustedes, ¿dónde está la parte difícil? ¿En el detenerse y ver bien qué fue lo que ocurrió? ¿O me pasa en darme este lugar a mí, comprenderme y aceptarme como soy, con humildad? ¿O después el tomar conciencia del daño y tomar una decisión? Y la otra, pues como le di en 4, porque eran tantas, y la otra, bueno, ¿actúo después o si hice mal, pero al final no actúo? ¿Ya? Esto es un poco la pregunta que les quiero dejar. ¿Ya? Un poco las conclusiones, las que le quería decir, a ver, que yo creo que las cosas como
más relevantes para darnos cuenta es que cuando hay una culpa, hay un duelo, hay una pérdida. ¿Ya? Hay un dolor, hay una herida. ¿Ya? Y si yo siento esa culpa por esa pérdida, lo que necesito es restablecer, es sanar. Y tiene que ver, como la culpa tiene que ver con un daño, yo necesito sentir que se supera, ¿no es cierto?, que hay un perdón. Entonces, no sé, a mí me parece tan central esto para comprender en la totalidad. La culpa, ¿no es cierto?, tenía que ver que es una acción, que es un acto o una omisión. O sea, el no haber hecho algo, yo puedo tener una culpa por no haber hecho algo cuando siento que debía, o que hice algo que causó un daño a otro. Ahora, lo que es bien relevante, que la culpa es propia, o sea, es una autocondena, ¿ya? Otra cosa es, por ejemplo, podría ser de que yo hago algo que está muy mal, pero lo que estoy preocupada es del castigo. O sea, yo no siento culpa, mi conciencia moral no me dice mucho, pero sí sé que es algo errado y que si me pillan me va a ir mal. Bueno, ya está Crimen y Castigo, como el libro, si uno lo quiere leer. Una cosa es que a uno lo pillen y otra cosa es que uno podría no pillarlo, pero la culpa es interior. ¿Ya? Entonces, eso es como un tema bien importante, que a veces como que estamos más preocupados de la mirada del otro, qué opina el otro, pero para poder elaborar la culpa, yo primero tengo que reconciliarme conmigo. Yo tengo que atrever a mirarme con una mirada amorosa, realista, ¿no? No se trata pero benevolente, ¿ya? Con justicia, hacerme justicia a mí y hacer justicia a otro, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, está el duelo, porque hay un dolor profundo, es un dolor profundo de dañar a un otro y también de haber perdido quizás relación, si era un otro que para mí era importante, pero también una pérdida de relación conmigo. Como decíamos, está este tema que puede tener, que me da una pena yo ser capaz de actuar así, o me puede bajar, ¿me entiende?, una cosa de, como decíamos, esa arrogancia. O sea, me puede venir como por los dos lados, pero igual pierdo la relación conmigo profunda. ¿Ya? Y por eso hay que reconciliar. Y para elaborar bien una culpa, primero tengo que perdonarme yo. No sé si se acuerdan de otro taller también de elaboración del duelo. Pero la elaboración del duelo tenía mucho de acercarme a mí primero, acompañarme, dolerme en mi dolor. Y de ahí empieza como a sanar la herida. Ya se limpia con lágrimas, con pena, lo que sea. Y de ahí puedo ir saliendo. Básicamente la culpa, tanto como el duelo, pareciera que fuese un estado, pero es un proceso porque requiere elaboración. Y cuesta, eso significa, ¿no es cierto?, que requiere un esfuerzo, se requiere voluntad, porque si no yo puedo permanecer en la culpa por los siglos de los siglos. Lo mismo que yo puedo permanecer en un duelo y no atravesarlo, ¿ya? Entonces es un proceso, hay que atravesar. Y aquí en este entonces después tiene que ver la reconciliación, porque me tengo que conciliar conmigo, como decía, rectificar, decir, ya, hice esto malo o dejé de hacer esto que era correcto, ¿ya? Y sé qué era lo que se correspondía, qué se correspondía conmigo, qué era lo que me hubiera gustado hacer y decir. No lo hice, me perdono. Me perdono porque sé que cometí un error y que voy a seguir cometiendo errores. Y esto también me da una mirada amorosa hacia los otros. Porque también si yo sé que cometo errores, bueno, cuando otro comete errores,
Entonces yo me digo, bueno, es posible que el otro cometa errores como yo cometo, ¿me entiendes? Entonces formamos como una comunidad más hermana, más humana, en el cual hay lugar para perdonarse y para rectificar. Y por supuesto reparar, porque hay un daño. Entonces no se trata de solo decir algo, yo tengo que tratar siento que quedo con una deuda. ¿Ya? La culpa deja eso, me deja como con una deuda. Entonces al reparar yo siento que por lo menos esa actitud me hace recuperarme y ponerme en relación con la otra persona. Y entonces, ¿cuál es el gran mensaje? ¿Ya? La culpa tiene que ver con algo bien específico que ocurre, en lo cual hago generalmente un prejuicio, porque como lo hago tan rapidito, se fijan que vimos todo este proceso de elaboración de la culpa, que es pasar de la culpa a la responsabilidad, pero se demora y requiere esa relación conmigo, ese diálogo personal, afectuoso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa si me quedo entrampada en la culpa? Me mantengo en el autorreproche y en la rumiación se repite y se repite. Y si yo hubiera, yo debiera haberme dado cuenta. Bueno, esto es una manera de autoengañarme y pensar de que realmente yo tengo el control. Pasa mucho esto también en referencia a la muerte o circunstancias, o imagínense, no sé, en un accidente. Esta sensación dejo un paso atrás y no doy lugar a un futuro, ¿ya? Y también, ¿qué me empieza a pasar con todo esto? De que si encuentro que errar es tan grave, ¿qué me pasa? Me da mucho miedo equivocarme, entonces no arriesgo, no hago cosas, no me abro, no lucho por lo que yo creo que es valioso, ¿me entiendes? Me ando autocensurando todo el tiempo porque caigo como en un perfeccionismo, en una sobreexigencia, que la vida se hace muy dura. Y aquí es donde se desarrolla lo que se llama la culpa neurótica, ¿ya? Y además, de repente, lo que le iba a decir, de repente es por hechos muy graves, pero hay estas culpas más psicológicas que a veces que no tienen el motivo tan aparente, que tienen que ver, por ejemplo, que yo me culpo todo el tiempo por procrastinar, por ejemplo, por pendientes sin resolver. Entonces, me quejo todo el tiempo de eso. Y eso es porque quizás yo me exijo muchísimo. Me pongo tan perfeccionista, tengo que ser tan perfecta, que mi trato a mí mismo es muy masoquista, ¿ya? O también, por ejemplo, pasa culpa de que me siento que soy poca cosa. Y siento que soy poca cosa porque siento que no cumplo las expectativas, porque siento es como una sobreexigencia sobre mí, como digo de nuevo, de que quizás fuera perfecto, o en una familia en que las crianzas son muy de comparando unos con otros. Entonces yo en general puedo sentirme culpable de que no doy la talla en mi familia, o que no soy suficientemente buena de sentimiento, o que, entonces, ¿me entiende? Todo el tiempo me voy horadando en mi interior sin respetarme, sin darme cuenta de mi potencial, sin comprender que yo me voy sola deteriorando y destruyendo. Es una autodestrucción. ¿Ya? Bueno, también respecto a negligencia. También se dan culpas, por ejemplo, las personas que están como con adicciones, ¿no? O sea, mantengo unas conductas de las cuales me siento después súper mal porque pueden quedar también consecuencias graves. Pero no puedo salir, ¿me entiendes? Estoy entrampado acá. ¿Y qué termina sucediendo? Estoy tan en el pasado de haber hecho cosas malas, rumiando, porque yo no soy la persona que quisiera ser, que permanezco en el pasado. Entonces, en realidad, me pierdo de ver lo que hay
y distorsiono distorsiono el presente y el futuro casi no hay lugar, porque es como que ando mirando con el espejo retrovisor. Entonces, ¿qué me pasa? La autoestima ya no puede quedarnos mala si no doy la talla. Y por supuesto, entonces, como no veo futuro, como que el sentido de vida, voy perdiendo el respeto en mí. ¿Ya? Y ahí es donde se desarrolla la culpa neurótica. ¿Qué pasa cuando voy desarrollando la responsabilidad? Al contrario, siento que me voy haciendo cargo, siento que me trato a mí misma bien. Entonces, recupero la congruencia, porque cuando pasa esto que me siento culpable, esto no me gusta, me apena de mí, me da pena del daño, pero después cuando me doy cuenta yo digo, bueno, pero lo voy a enfrentar, lo voy a encarar, le voy a decir a esta persona cuánto lo siento y voy a tratar de, entonces, ¿qué empieza a pasar? Me abro más, ¿me entiendes? ¿Qué logro yo de más autoconfianza, más autoaprecio? Yo digo, ya, bueno, ¿me entiende? Como que se me da un dar y recibir con los otros. Ya, yo de repente me equivoco, pero bueno, después voy a reparar. Entonces, recibo, ¿me entiende? Doy perdón, recibo perdón, vivo de una manera más acogedora con el resto. Y me aumenta la confianza en la vida. Y por eso si algo pasa muy malo, lo trato de organizar y decir, bueno, entonces nada es tan grave ni nada es tan fantástico. Tengo un principio de realidad más profundo. ¿Ya? Entonces, y esa es la elección, esa es la libertad. A ver, cuando muchas veces estamos en esta culpa neurótica, nos mantenemos en estos sentimientos de culpa, lo que hemos perdido es libertad. No nos hemos dado cuenta. Estamos eligiendo, pero una elección con poca libertad. Nos estamos dejando llevar, estamos reaccionando. No viene desde nuestro ser más esencial. ¿Ya? Entonces, para transitar de la culpa a la responsabilidad, es fundamental aceptar la realidad. Como salía en esta elaboración, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Delimitar el problema. ¿Qué es lo que fue? ¿Ya? ¿Cuál fue el daño? ¿Qué fue en lo que me equivoqué? ¿Cómo puedo reparar? Y eso es adentrarse ¿no es cierto?, en esto que hablábamos, el giro existencial. Bueno, ¿qué es lo más valioso de la situación? ¿Qué puedo sacar de valioso de esto que ocurrió? Esto que ocurrió es dolorosísimo, ¿ya? Pero ¿qué de bueno puede salir? ¿Qué de bueno puede salir de mí? ¿Qué hemos aprendido? Y ahí orientarse.